Buenas tardes, bienvenidos a esta sala de encuentros virtuales en la que un viernes más nos hemos reunido 4 instituciones de 3 países distintos para ofrecerles a ustedes unos cursos, un ciclo internacional de conferencias. En concreto, nos encontramos en la sala representantes del Instituto Paraguayo de Estudios Sociológicos, la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, la Unidad Pedagógica San Ignacio Guazú, ambas de Paraguay, la Facultad de Arte y Diseño, perteneciente a la Universidad Nacional de Misiones de Argentina, y el que les habla, Alberto Abascal, presidente de la Asociación Amigos de la Hispanidad. Hoy tenemos a un ponente de excepción que, sin desmerecer a los otros 3 anteriores, nos va a hablar de un tema muy interesante: aspectos jurídicos y de gobierno de las reducciones jesuíticas, a don Carlos Bedoya. Voy a dar la palabra a don Gustavo, director del IPES, para que presente a nuestro ponente. Buenas tardes, buenas noches desde España, don Gustavo. Tiene usted la palabra. Bienvenido. Alberto, Carlos, Esteban y los demás compañeros de este emprendimiento tan hermoso que hemos iniciado para el Instituto Paraguayo de Estudios Sociales. Realmente es un privilegio poder trabajar conjuntamente con nuestros amigos de España, de Misiones Argentina y de Misiones Paraguay. En esta oportunidad me toca presentar al exponente de este día, de esta tarde, de esta hermosa tarde aquí en Asunción. Y les cuento, le pedí que me envíe su currículum y es un bibliorato. Y como no voy a tener tiempo de leer el bibliorato porque se van las horas, entonces lo voy a hacer de otro sentido, el sentido humano. El profesor Carlos Bedoya es licenciado en pedagogía, es restaurador y es también abogado. Es director del Departamento de Investigaciones de la Facultad del Instituto dependiente De de la la Universidad Universidad Católica. sí, de la Universidad Católica, con sede en San Ignacio Guazú. Él es una persona buena, una buena persona. Tuve el placer de conocerlo, el placer de trabajar con él en la firma de estos convenios de cooperación que acuna este emprendimiento. Es una persona que, como Alberto, no sé cómo hacen para que el día le dure tanto y puedan hacer tantas cosas. Es un placer realmente, Carlos, conocerte y escucharte en esta noche. Bienvenido. Gracias. Creo que comenzamos, ¿verdad? Cuando usted quiera, comenzamos. Bueno, antes que nada, buenas noches. Les saludo desde San Ignacio Guazú, que es la primera reducción de las misiones jesuíticas de los 30 pueblos que le dicen, o sea, lo que es hoy Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces, hoy vamos a hablar del gobierno político y vamos a decir, del sistema jurídico de las misiones jesuíticas. Entonces vamos a tratar de describir, ser objetivos, enterarnos. Pues Alberto seguramente va a admitir si hay preguntas, gente que quiera hacer alguna acotación, pues también estamos o lo hacemos después. Eso ya lo decide el monitor, por decirlo, que es Alberto. Pero es importante, aunque sea por el chat, si es que no se está entendiendo algo, hay cuestiones que no son claras, pues para no llegar hasta el final sin entenderlas, se puede consultar. Muy bien. Vamos a hablar de la región de los 30 pueblos, también se llama Paracuaria. Vamos a hablar un poco despacio y aclarar una cosa. Así como existe la leyenda negra, para las misiones, también para los jesuitas, también existe la leyenda rosa, o sea, todo estaba lindo, todo era bello,
no necesitábamos ni policía, ni leyes, ni nada. Sí, había, y era una organización que tiene muchísimo antecedente. En el día de hoy tuve el placer de guiar a nuestro presidente de la República. Visitó una casa de indios acá en la ciudad, que se ha puesto en valor, y justamente me preguntaba, ¿qué era esta casa? Y bueno, era la casa de un indio, y le digo, mire, señor presidente, esta casa hoy poca gente la tiene con estas comodidades. Y probablemente fue el pueblo que es el único pueblo de Paraguay que ha sido creado como un plan piloto para diseño de otros pueblos. De 30 pueblos más, las fundaciones fueron otras, fueron una cantidad mayor, pero tenía una organización. Entonces, vamos a describir, esa es la metodología, describir las cosas que se dieron y también ubicarnos en el tiempo. Ante todo, vamos a recordar que hablamos a veces de Paraguay, bueno, todo era España, todo era España, y en 1621 se va a crear un territorio, se va a separar el territorio de Buenos Aires del que teníamos en Paraguay, 1621, pero en 1609 se va a fundar la primera reducción, que es San Ignacio, es este lugar donde estoy yo. 1609 tenemos la primera reducción, la primera fundación, y consideramos ese punto como el inicio de las misiones. Y se dio que hay unas particularidades que tiene este territorio de misiones. Primero que los Habsburgos decidieron que en este lugar no se daba el servicio personal del indígena. Voy a explicar bien. Bueno, cuando venían los conquistadores, pues algún premio tenían que darle, entonces se les repartían tierras con unas personas dentro, al sistema medieval, las personas atadas, por decirlo así, al territorio. Pero eso se llamaba el servicio de encomiendas, y eso no se dio en misiones. No se dio en misiones porque por unas cédulas reales, que son las de 1647 y 1661, le permitieron no prestar ese servicio. Bueno, ¿y por qué el rey de España tuvo tal gentileza con las misiones, con los indígenas de las misiones? Pues porque los misioneros, encabezados por los jesuitas, tuvieron la idea de visitar al rey de España y decirle, en vez de prestar este servicio a la corona a través de los servicios personales que podríamos prestar al señor encomendero, no quiere su majestad que le paguemos el impuesto en efectivo a usted directamente. Obviamente que la respuesta fue sí. Entonces, desde ese momento que se consideraron que los indígenas guaraníes que estaban acá en Misiones estaban en cabeza de rey, es decir, eran personas físicas que estaban pagando impuesto, salvo los caciques y los primogénitos. O sea, hay una costumbre que se lleva en este tiempo también en Europa, hasta la Revolución Francesa, que la nobleza no pagaba impuestos. Y hay una especie de consenso de seguir considerando a la nobleza indígena como nobleza. Una de las cosas muy interesantes para hablar un poco de esa época es que había una moneda específica que era como un peso, se llamaba como peso español, le llamaban también, los anglos le llamaban el dólar español, y era como España era un imperio, tenía una moneda que circulaba en todo el mundo. Estos términos que usamos hoy de peso, dólar, etcétera, son términos anteriores al dólar americano. Entonces, se le llamaba el dólar hispánico. Yo creo que hay una moneda bizantina que tuvo ese poder de tener tanto peso internacional, que luego va a venir esa moneda española. Y bueno, en esa moneda se pagaban los impuestos en las misiones. Eso para poder entender que no existía un servicio personal. O sea, los misioneros no
no éramos destinados a la encomienda, al servicio personal a los que podríamos decirle, al español o al que futuramente va a ser paraguayo, al asunceno, por decirlo así. Esa es una primera característica de excepcionalidad. Y la otra excepcionalidad va a ser que como la Compañía de Jesús, lo que se llaman los jesuitas. Entonces, la Compañía de Jesús tiene como característica, su misión es, valga la redundancia, misionar, ir a una misión, ir a un lugar donde no hay iglesia, donde la religión católica no estuviera establecida, y una vez que vamos a decir, se convirtieran las personas, empezara la organización, tenía que entregarse ese lugar catequizado al obispo. Y los jesuitas tenían que retirarse. Sin embargo, por una cuestión, por una cuestión práctica, los jesuitas se quedaron en estas tierras. Entonces, ellos no podían, por su constitución, la constitución es la Compañía de Jesús, ser curas. No pueden ser curas, no pueden ser obispos, algún permiso especial. El papa que tenemos hoy tiene un permiso especial para ser papa, por decirlo así, ocupar un lugar en la jerarquía. Entonces, vamos a decir, todas las demás parroquias, todo lo que jurídicamente era una parroquia, tenían que presentar una terna. Y en esa terna se presentaba al obispo y al gobernador, y entre ambos pues, decidían en la terna quién era el cura que iba a ser designado. Esta cuestión no se dio en las misiones jesuíticas, no se dio, y acá hay una cuestión que pocas veces se toca, que dice, ¿por qué se llaman reducciones? Y uno porque reducían y otros porque hay un montón de explicaciones. En la realidad, y mi visión jurídica es porque, usando mucho de esa técnica de política barroca, se optó por el término reducción porque no estaba legislado. O sea, si nosotros éramos una misión, bueno, estas son las reglas para una misión. Si nosotros éramos una parroquia, estas eran las reglas canónicas y legales y judiciales para una parroquia. Pero una reducción es algo que no existía. O sea, jurídicamente no existía. Por eso, va a haber vamos a decir, un momento en que van a darse cuenta, por decirlo así, los obispos y bueno, un poco el gobierno, y van a preguntar, bueno, es el momento en que hay que presentar la terna. Si se presentara una terna, entonces, ¿qué pasaría si el obispo le quiere cambiar a un sacerdote y el provincial que estaba en Córdoba? ¿Cómo se ponían de acuerdo? El provincial necesitaba un técnico, un jesuita, para trasladarlo, y cómo se hacía. Entonces, para hacerla fácil, la cuestión de presentar terna siempre fue una cuestión, vamos a decir, delicada. Al final, tanto el obispo de Paraguay como el obispo de Buenos Aires dijeron que si los jesuitas entregaban al clero diocesano las reducciones, pues sería una ruina. Sería una ruina porque no existían suficientes sacerdotes del clero secular, tampoco estaban muy dispuestos a venir a vivir todo el resto de su vida en medio de la selva, etc. Entonces, esas son dos vamos a decir, particularidades de las misiones jesuíticas en cuanto a su organización. No existe servicio personal en forma de encomienda, y no existen ternas, no se presentan ternas. No es absoluto. Y tampoco, tampoco había vamos a decir, la relación que tampoco éramos parroquia. O sea, el obispo tampoco venía a pasearse así a hacer unas visitas no programadas, etcétera. Eso no se podía hacer. Entonces son particularidades. Como dije, no son absolutas, porque en el caso de San Ignacio, yo siempre digo, un poco en serio, un poco en broma, que San Ignacio es como ese sistema chino de un país, dos sistemas. Entonces, todas las misiones jesuíticas no se daba
la encomienda, pero a veces se decía y se hacía una excepción y se daba encomienda a San Ignacio. San Ignacio de Iguazú es la primera reducción y es el límite de lo que nosotros llamamos nación misionera con la parte de la cultura paraguaya que sería al norte del Tebicuare. No confundir cultura paraguaya con Paracuaria. La Paracuaria es la provincia jesuítica y la provincia jesuítica de Paracuaria va a ser fundada en Chile. Entonces, dadas esas aclaraciones, vamos a hacer otras similares, que va a ser de dónde sacó, cuáles eran las leyes que regían acá. Por un lado estaban las leyes del imperio, por decirlo así, que eran España y que eran para todos. Luego existía una legislación de las Indias, o sea, la legislación de España que era solamente para las... Luego está la legislación de la India y luego está la legislación producida en las Indias. O sea, las Indias estoy hablando de Sudamérica, de América, ¿verdad? La América hispana. Y en ese tiempo, en 1611, estamos hablando, 1609 empieza toda esta creación de lo que van a ser las misiones jesuíticas, y en 1611 el rey de España va a enviar a un personal que iba a hacer una visita, se llamaba, él es Francisco de Alfaro, y él va a dictar unas ordenanzas. Esas ordenanzas, y acá cabe rescatar una cosa, abro un paréntesis. El extremo cuidado que han siempre tenido los reyes de España en el trato con el indígena. Entonces, Alfaro es enviado justamente para regular que el trato al indígena fuera el correcto, fuera humano, etc. Al ser cabeza de estar en cabeza de rey los indígenas y conservar su nobleza, la parte noble, por decirlo así, que serían los caciques. Cuando el rey de España se dirigía a los caciques, le llamaban hermanos caciques y tenían unos títulos como caballeros de Castilla, etc. Entonces, era un trato muy, muy especial. Entonces, esta ordenanza de Alfaro dispuso que no se redujera a los guaraníes, a todos los guaraníes, a la encomienda en el territorio nacional paraguayo. Por esa Asunción y sus alrededores, pues no le hicieron caso a esta ordenanza, no se cumplió nunca, no fue efectiva. Pero los jesuitas sí la hicieron efectiva en el territorio misionero. Estoy hablando, para aquellos que no conocen el territorio misionero, desde el río Tebicuary, que sería la parte sur del Paraguay, hasta el norte del Uruguay, y la parte sur de Brasil hasta la mitad de la provincia de Corrientes, en Argentina. Entonces, en todo ese lugar no se dieron reducciones, no se dieron encomiendas, y también se ordenó que todas las poblaciones tuvieran un cabildo. Entonces, ser corregidor, ser miembro del cabildo, era como ser gobernador. Y estaba bien pagado en el territorio. O sea, cuando un español conquistador ocupaba ese lugar en el territorio conquistado, pues tenía un estatus, unos ingresos, un poder. Y ese poder, por las ordenanzas de Alfaro, en los pueblos de indios, esa autoridad era ocupada por un indígena. Entonces, cada año se realizaba una elección, y en esa elección se elegía a los miembros del cabildo, el gobierno civil de la ciudad. Y esto estaba encabezado por el corregidor. El corregidor era elegido entre los caciques, normalmente, entre la familia de cacicazgo, y él tenía como tenía ciertas responsabilidades especiales, normalmente él duraba 5 años en sus funciones. O sea, no es que duraba 5 años, todas las autoridades, todas las magistraturas duraban 1 año. Pero el único que podía ser reelegido era el corregidor, para darle cierta continuidad. Y otra cosa, como el corregidor tenía que ser ratificado, el nombramiento del corregidor tenía que ser ratificado por el gobernador, entonces el corregidor, vamos a decir, el periodo del corregidor, del mando del corregidor, se hacía
coincidir con el mando del gobernador, para que cuando entraba un gobernador, pues entraban los corregidores, el nuevo gobernador los reconocía, etc. Luego el corregidor, estaba un teniente de corregidor, estoy hablando de el gobierno de una reducción, de una misión jesuítica. 2 alcaldes urbanos, y sería un poco como la policía urbana, y los alcaldes de hermandad, que eran aquellos que se dedicaban a la cuestión rural, a las cuestiones rurales. 4 regidores, un alguacil mayor, un procurador público, un escribano. Tenemos, vamos a decir, la profesión de escribano en esa época, tenía alguien que escribía bastante bien. Conservamos esos escritos, un alférez real, y luego se daban casos de otras no magistraturas, pero cargos que también eran en ese año, mejor dicho, a fin de año, eran reconocidos públicamente. Y voy a citar algunos, por ejemplo, el de maestro de capilla. El maestro de capilla, y a cada uno se le entregaba el símbolo de su poder, ¿verdad? Estaba el escribano, el corregidor recibía un bastón, el maestro de capilla recibía la varilla, que es la batuta prácticamente. Algún día hablaremos un poco, creo que Jan habló de la presencia de los maestros de capilla, que tenían un estatus, y músicos, ¿verdad? Que tenían un estatus muy especial en las misiones. Y luego se daban otros, vamos a decir, pues, otros cargos, otros liderazgos. Una cosa muy interesante es que tenemos datos que este cabildo, que es la versión senior del cabildo, tenía su versión junior, que era el cabildo mini. El cabildo mini, que era como una escuela de líderes, que era la escuela donde, o sea, era el cabildo de jóvenes que estaban destinados a entrar en contacto con lo que era el manejo administrativo y poder, bueno, que serían los candidatos del mañana. Estaba diciendo que en cuanto a, vamos a decir, la visión que tenemos, a veces solo hacemos solo que vemos los grandes edificios, las grandes obras, las cartas que son, vamos a decir así, muy, muy épicas sobre lo que son misiones. Claro, pero había una parte humana también. Entonces, en esa parte humana había policía y había justicia. Entonces, las reducciones estaban divididas generalmente en 6, 8 o más cuarteles o barrios. Y cada barrio comprendía 5 o 6 cacicazgos. Y estos caciques pues conocían muy bien su territorio, y es la manera en que, vamos a decir, se ejercía la policía de la reducción. Tenemos el término policía, no es un señor que tiene uniforme y tiene casco, es el poder que tiene el Estado por la organización social para pues mantener el orden. Entonces, también de esta manera había una organización que los carpinteros tenían, no un sindicato, sino vamos a decir, una asociación, y ellos tenían aquellos que lo presidían, los tejedores, los herreros, y también un poco las mujeres. Para juzgar los crímenes cometidos por los indios, pues eso hay literatura al respecto. Lo único que podemos decir es que probablemente uno de los pocos lugares, o tal vez el único lugar donde no se permitía la pena de muerte fue en las misiones. Y se dieron grandes consultas, porque se comenzó a discutir sobre qué se hace con un asesino. ¿Qué se hace con un asesino serial, por decirlo así? Estoy exagerando, pero bueno, cuando la causa es ya grave realmente, ¿cómo hacer una distinción entre los castigos? Y inclusive existió una facción que era lo normal, lo normal es aquello que todo el mundo lo hace, vamos a decir, no porque sea normal,
sino lo normal en esa época es, bueno, pues hay cosas que se castigan con pena de muerte. Sin embargo, en las reducciones se optó se llegó al consenso de no aplicar la pena de muerte. Los castigos que se aplicaban sí eran azotes. Entonces, eso, hoy día hay países que aplican azotes públicos. En aquella época era muchísimo, era hasta benigno, por decirlo así. Entonces, están registradas la cantidad de azotes, las consideraciones, aquellas causas que podrían ser un poco, están las atenuantes, por ejemplo, una mujer embarazada, etcétera. Y esa cuestión de la pena de muerte se salvó, vamos a decir. Lo que se concluyó fue que se aplicara una cadena perpetua. Pero hay una cuestión que es son muy modernas, por decir así, nuestras, no modernas de la modernidad así filosófica, sino muy actuales, como por ejemplo las consideraciones que se tienen en cuanto a recomendar que hasta las personas que están en cadena perpetua se tengan buenas condiciones y que esté bien alimentado, y que se cuide su alimentación. Entonces, eso es, vamos a decir, bastante llamativo que se haya tenido hace 400 años esas consideraciones. Entonces, pues, tenían que existir algo que se llamaban las cárceles. Y las cárceles son, se le llamaba, vamos a decir, del lugar donde está el cepo. Existía el cepo porque existía el castigo de, vamos a decir, de latigazos, y ese se llama Ibiracuara, el agujero, o sea, el agujero el palo con agujero, y la cárcel se llamaba Ibiracuararoga, que era el cepo casa. Nosotros en Paraguay generalmente le llaman a la cárcel como Cainán y cosas por el estilo, pero el nombre que ha quedado en los documentos de Ibiracuararoga, que es la casa donde está el cepo, la casa del castigo. Y el Ibiracuara Yopocuajá, que es el rollo al que uno se le ataba para recibir los latigazos. Entonces, esto hay suficientes documentos. Esto, si quieren ver o consultar, pueden consultar el libro grueso de las misiones, los guaraníes, las misiones jesuíticas, que es de Furlong, es un libro clásico, pues están citados los datos ahí. Y luego existían los juicios. Una vez, lastimosamente no lo he encontrado en este momento, pero sí existen recopilaciones de documentos con el proceso de juicio, por ejemplo, los juicios de hechicería. Y es muy interesante para los abogados, los periodos de presentación de pruebas, la calidad, el llamar a testigos, todo la comprobación y la apelación posterior de alguien que es acusado de hechicería. Y luego existen otros procesos que son más, noticias que tenemos, por ejemplo, que en el año 1747, entre Santa Rosa y Santa María de Fe, en unos festejos patronales, un grupo de personas se pasó de copas y se armó un escándalo. Entonces es un poco, existía, vamos a decir, en esa vida cotidiana, pues cuestiones que regular. Entonces, así haciendo un poco un redondeo antes de entrar en un tema de conversación o de preguntas y respuestas, unas conclusiones. Existieron tres grandes fuentes de producción jurídica en las misiones, que es la producción peninsular, por decirlo así, la producción imperial, luego la producción ibérica para hispánica, a veces hispánica, a veces ibérica. Hispánica cuando era solo España, ibérica cuando esos periodos en que la corona de Portugal y España estaban unidas, y luego que eran producidas para ser aplicadas en América. Y luego la producción americana de leyes para América, luego la producción de los cabildos, etc. Los cabildos eran
entidades de legislación. Y eso va a quedar, inclusive posterior a la expulsión de los jesuitas, esos cabildos van a seguir funcionando. En lugares como Bolivia, que me ha tocado estar, me ha tocado visitar los cabildos indígenas. Existen todavía los cabildos indígenas en Bolivia. Existe el edificio donde está el intendente municipal y luego están los cabildantes indígenas, que son como un gobierno paralelo, que son probablemente consultivos, pero que se siguen reuniendo. Segundo, que las ordenanzas de Alfaro, que son esas ordenanzas protectoras de los indios, solo se cumplieron las reducciones. Fueron producidas para toda la colonia, para toda la provincia, pero fueron solamente aplicadas en las reducciones jesuíticas, donde no se dio en forma general la encomienda. Hay un respeto al indígena y también la posibilidad que los indígenas tengan su propio gobierno electivo dentro de esta colonia. Ahora, era muy diferente en el lado paraguayo, así hablamos los misioneros, así a otros paraguayos le va a extrañar un poquitito que yo hable así, pero en el lado de cultural o históricamente que se desarrolla alrededor de Asunción, entonces los indígenas no tenían toda la formación que tenían en las misiones. O sea, en las misiones, se funda en 1609, en 1622 se crea la primera escuela. Esa primera escuela no es una escuela ni de catecismo ni de bordado, y escuela para varones y escuela para mujeres, con un plan de estudio, ese plan de estudio que es Ratio Studiorum 2, es decir, se estudiaba en serio, es decir, es muy diferente decirle a una población, sí, ustedes pueden crear un gobierno y que los indígenas tienen que autogobernarse o tener que van a legislar, y decirle eso a gente que lee, escribe y que desarrolla varios oficios, que a una persona que solo está en el campo. Entonces, eso era posible en las misiones por el grado de instrucción y educación de los guaraníes. En las reducciones no se prestaba servicio personal y no se presentaban las ternas a los obispos. Algo de una rémora de eso queda, ¿verdad? San Ignacio, hoy día, pues también el cura párroco de San Ignacio es designado en Roma por el general, con aquiescencia del provincial, etcétera, no por las vías normales, vamos a decir, del clero diocesano. El gobierno civil estaba a cargo de los cabildos y se respetaba. No es que esa historia como que los jesuitas dominaban todo. Obviamente eran los responsables de que las cosas ocurrieran bien, pero hay casos como cuando la reducción de Jesús y de Trinidad, ya en una etapa muy evolutiva, muy desarrollada de la arquitectura, tienen una pelea, una disputa porque descubrieron una calera, una mina de cal, se podía hacer cal, vamos a decir, y ambas reducciones empezaron a pelearse, por decir así, y los sacerdotes se elevan su queja uno contra otro al provincial. El provincial estaba lejos, estaba en Córdoba, y él remite una carta en la que dice, esto es una cuestión civil, remítalo al cabildo, que solucionen en el cabildo. Entonces hay un ejercicio de poder real de los cabildantes. Por último, también existía justicia, existía policía, un derecho penal organizado y doctrinal, dictaba doctrina sobre lo que era posible como pena, la pena de muerte, negar la posibilidad de pena de muerte, y procedimental también. O sea, existían los periodos de presentaciones de prueba, de llamamiento a testigo, etc. O sea, eso yo creo que lo habrán dominado muy bien los jesuitas, porque en esa época sí se estudiaba el derecho canónico en forma muy fuerte. Y también tener en cuenta que esto se desarrolla en 160 años. 160 años son muchas generaciones, son varias generaciones,
y no es lo mismo leer un documento que uno ha descubierto que se hacían las formas de... Es decir, yo he descubierto y tengo un documento en que dice que sucedía tal cosa. Y 100 años después, o sea, ¿cómo nos pueden juzgar hoy a nosotros con lo que sucedía hace 100 años? Entonces, y esto fue 160 años. Entonces, es un poquitito lo que, pues un poco lo que quería hacer un resumen dentro de lo que nos da nuestro tiempo. Y no hemos hablado, por ejemplo, de cosas como el ejército. O sea, Misiones ha tenido un ejército muy importante. Quienes le quieren demeritar al ejército le llaman milicias en sus libros. Pero el rey de España también dio permiso para que los guaraníes tuvieran armas de fuego para defender las fronteras, y especialmente contra los bandeirantes. Entonces, para tener una idea, Paraguay está aquí y el Brasil al lado, y Misiones estaba en el medio históricamente en ese tiempo, y tuvimos 17 invasiones bandeirantes, las cuales estas fueron repelidas por los ejércitos misioneros. Y en esa época existen justamente documentos en el que se habla de el provincial ordena, y el superior también, que se hagan ejercicio con las armas de fuego, que no se escatimen el uso de la pólvora, que se haga cada domingo. O sea, no era alguien, no eran improvisados, no eran gente que, vamos a decir, se les rejuntó en un momento de peligro y se les dio un arma a última hora. También recalcar que para la formación de lo que fue el ejército misionero sumado era una cantidad bastante grande. Este ejército fue entrenado por algunos jesuitas, unos hermanos jesuitas que fueron militares y combatieron en grandes batallas y en grandes guerras en Europa, que luego se hicieron jesuitas y que luego vinieron a las reducciones. Entonces, para tener un poco la visión así de cómo se organizaba esta sociedad, cómo pudo esta sociedad estar organizada, cómo producía aquello que, bueno, lo que llamamos producción jurídica, pero también el mantenimiento del orden social. Bueno, creo que yo hablé suficiente. Si alguien, ahora podíamos pasar a la sesión de preguntas-respuestas, si hay una consulta. Pues muy bien, Carlos. Nos ha parecido brillante tu exposición. De momento no hay ninguna pregunta en el chat ni nadie ha levantado la mano, así que podemos empezar un diálogo entre los que queramos. Vamos a ver si me ha quedado claro una cosa. ¿Quieres decir con todo lo que nos has explicado que los guaraníes eran unos privilegiados en el Imperio Español? Porque, por lo que has contado, la nobleza indígena se equiparaba de igual a igual con la nobleza europea. Formaban parte de los cabildos, no existían encomiendas, ellos eran los jefes de esos territorios, no pagaban impuestos y además, al igual como ya nos hemos averiguado en estas charlas otros días, que los guaraníes han sido unos inventores de casi todo, inventaron el fútbol, inventaron el cooperativismo, pues también no es que hayan inventado la democracia, pero sí hacían esa elección del cabildo, como nos has contado, de forma democrática. O sea que eran unos privilegiados y encima unos adelantados a su época. Eso se podría afirmar, todo lo que he dicho yo, que es cierto, ¿no? Hay una cuestión que es, hay un libro del padre Peramás que se llama, es muy interesante, el padre Peramás estuvo en las revoluciones, luego se fue en la época de las expulsiones, escribió un libro que se llama Platón y los guaraníes. Y es muy interesante, va a hacer comparación de las ideas platónicas y el desarrollo de la sociedad guaraní. Claro, los jesuitas tenían toda esa lectura, todo ese bagaje y lo aplicaron. Platón mismo lo quiso aplicar alguna vez, no pudo, ¿verdad? No tuvo la financiación, pero el experimento social que se da.
Es muy interesante esto porque, por ejemplo, para el Paraguay, saliéndonos del tema jesuítico, vamos a tener un prócer que se va a llamar José Gaspar Rodríguez de Francia, que es doctor en Derecho en la Sagrada Teología, y él aplica todos los conocimientos de derechos romanos para estructurar este país y las formas de gobierno que va aprobando, etc. Entonces, no es que se haya inventado muchas cosas, acordémonos que la democracia no estaba para nada bien vista en esa época como palabra democracia. La democracia estaba bien vista en la época de los griegos y 200 años para aquí. Entonces, en ese periodo nadie iba a decir, bueno, somos muy democráticos, pero sí se hacían las elecciones y, vamos a decir, por definición y a su manera, pues se realizaban estas elecciones. Y a excepción, como dije, bueno, se elegían también cada año, pero se consensuaba que el corregidor, el gobernador, duraría 5 años. Y por último, respecto al comentario que has hecho, sí, es muy bella la colección de cartas que hay entre el rey de España y los indígenas. Y cuando el rey de España se dirige a los caciques, a los corregidores, les llama mis hermanos. Entonces yo creo que no todos los conquistadores españoles que estaban en Asunción recibían ese trato cuando el rey se dirigía a ellos. Una cuestión súper interesante. Para el rey de España, era lo mismo, significaba lo mismo, un súbdito de cualquiera de los territorios de las Indias, de cualquier virreinato, un súbdito guaraní, o un súbdito mapuche, o un súbdito náhuatl, o azteca, que un súbdito del reino de Navarra, o un súbdito del reino de Nápoles, o un súbdito, éramos todos súbditos. Era una población, una forma de vida que, claro, pues de eso, pues del siglo XVII, siglo XVI, con los estamentos que había, con el poder que tenía el clero, con el poder que tenía la nobleza, con pues, ese tipo de vasallaje que lo seguía viendo tanto en todos los virreinatos de Europa como en los americanos, pero bueno, eran igual, eran perfectamente equiparables. Un ciudadano que hubiera nacido en cualquier lugar de América con un ciudadano que hubiera nacido en cualquier lugar de Europa si pertenecía a la monarquía hispánica. Gustavo, yo no sé si quieres Sí. aportar o añadir algo. Esteban, le puedo dar la Sí, palabra. ¿Qué queráis? ya, mi querido profesor Bedoya, una consulta que quizás se me pasó. Dentro del tema de las misiones jesuíticas teníamos una estructura política compuesta por los jesuitas por una parte, por los indígenas por la otra. ¿Y la corona de España tenía alguna participación a través de algún representante? Es mi primera pregunta. No, yo creo que existía la estructura política, era el rey de España, el gobernador y los cabildos. Los jesuitas no son parte de la estructura política, son como garantes de la paz. Hay un amigo que solía llamarles, eran como los cascos azules. Estaban ahí para mantener la paz. Pero la estructura política es el rey de España, el gobernador, el cacique corregidor. El cacique corregidor, cuando era electo, lo acompañaba a Asunción, aquí a donde fuera, y ahí se tenía que presentar al gobernador, el gobernador lo afirmaba, por eso se hacía cada 5 años, si no iban a estar viajando cada año, ¿verdad? Entonces, ahí se reafirmaba. La estructura es el rey, el virrey, el gobernador, y algo que se me acaba de ocurrir nomás, que el cacique corregidor es el cuarto en La vamos a estructura. decir, en esa estructura que sería desde el rey hasta el cacique hay 4 pasos nomás. Claro, 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 claro. Profesor Bedoya, otra consulta. En el año 1609 se inicia este movimiento de las reducciones. Y en el año 1621, ¿qué ocurrió? Que estabas hablando sobre eso y después ya se pasó a otra fecha. 1621 aparece Paracuaria.
No, en 1621 lo que va a pasar es que se va a dividir, vamos a decir, fuera de lo que pasaba en las misiones, que estaba muy incipiente, una organización que, bueno, gobernaba el Paraguay y lo que iba a ser la gobernación del Río de la Plata. Ojo, si vamos a hablar en puridad de estructura y en estructuras grandes, dependíamos de, de Perú, porque la capital estaba en Perú. O sea, no nos gusta ver las cosas así a veces, pero si uno mirara desde una visión del extranjero, vamos a decir, estructuralmente estábamos ligados a Perú. O sea, la Corte Suprema, por decirlo así, la audiencia estaba en Perú. O sea, uno podía hacer primera instancia, segunda instancia acá, y desde Buenos Aires, en Paraguay, quien fuera a Perú a hacer el reclamo, ¿verdad? Inclusive en la época antequera, se lo va a enviar desde Sí, el Perú. claro, claro. Bueno, no quiero acaparar, pero Acapare usted. ¿cómo? Gracias, profesor. ¿Cómo se da esa relación entre o sea, la pregunta es concreta. Los indígenas, ¿qué estructura política tenían? ¿Qué estructura organizativa tenían en esa época? ¿Me ¿Eran estaba hablando de los caciques? indígenas sin los jesuitas o los indígenas con los Sin los jesuitas? jesuitas, sin los jesuitas. Ojo, los indígenas, los guaraníes, por eso hay un Sí. monumento muy lindo en Santa Rosa con unas hachas de piedra. Lo realmente, vamos a decir, llamativo es que los indígenas estaban, los guaraníes de esta zona estaban en el neolítico, en la edad de piedra, con la tecnología del neolítico, y van a pasar a la edad moderna de golpe y porrazo. Entonces, sus organizaciones anteriores son organizaciones neolíticas. Yo veo que existían dos, yo no soy experto en el tema antropológico guaraní, pero sí hay dos figuras importantes y una va a ser el Mburuishá. Nosotros decimos cacique. Cacique es como burlarse de ellos. O sea, la palabra para nosotros es Mburuishá. Y voy a leer un poco, perdón, para que no se me pierda la pregunta. Ahí se perdió, pero yo creo que va a estar Alberto pues anotando las preguntas. Entonces, hay una figura del cacique, el cacique y la otra figura es el opuwa, que sería el chamán. También es otra palabra que no se la trajimos hacia los pelos. Pero el opuwa es vamos a llamarle, mal llamarle chamán, él es de por vida. El otro es electo y cuando su poder de elección, o sea, su poder de gobernar no era bueno, pues elegía otro. Cuando el cacique no era bueno, pues elegía otro cacique. Cuando el chamán no era bueno, se lo mataba, porque no estaba haciendo. Esa era otra forma, pues Habían ya no resultados. estaba ejerciendo su función. Sí. Y la otra parte de la otra cara de la moneda. ¿Cómo logran los jesuitas compaginar ambas organizaciones con sus estilos directivos diferentes, ¿verdad? Tenemos el cacique, el chamán, y por el lado los jesuitas que teníamos, profesor. Porque respetaron el ordenamiento que estaba. O sea, ellos respetaron la nobleza, pero vemos que los jesuitas han respetado a las familias de cacicazgo y el rey de España también, o sea, el gobierno imperial, vamos a decir español, también les reservó su lugar. Entonces, se trató de preservar sus costumbres. Y por otro lado hay que entender que las misiones, eso es lo grande que tiene, es que no es un experimento, no es un evento, no es un fenómeno ni europeo ni indígena. Es de diseño. Se sentaron a diseñar. Y como diseñaron, hicieron planes pilotos. Por ejemplo, ¿cómo haces que gente que vivía en la selva viva en una ciudad con cuadras y cómo estaban, cómo tenían que dormir, cómo tenían que comer, todo eso, pues vamos a decir, se fue trasvasando de la cultura guaraní. Hay estudios muy interesantes en arquitectura
sobre la estructura de las casas guaraníes y el Ogaguazú, o Cubazú, como dicen los más puristas, que es la casa grande de los guaraníes. Hubo un estudio consensuado, por decirlo así, y por acierto y error se fueron conviviendo. Ahora, el experimento social, el resultado, el buen resultado en la música, mira que había indígenas que eran músicos, compositores, escribían música, talladores, escultores, pues políticos, militares, de todo, toda la estructura. Esa experiencia no se dio con otras tribus. O sea, el padre Pauque, que estuvo en Formosa con los Com, no logró este resultado. Con otras tribus se intentó, no se logró este resultado. Lo que ya se sabía antes de la fundación de las reducciones, 50 años antes de que se creara, que apareciera todo esto, el padre Nóbrega, que estaba en Brasil, ya quiso hacer eso. Y se dio cuenta que existía un grupo con el que se podía hacer ese experimento, el grupo que nosotros llamamos guaraní. ¿Verdad? Aclaración y abro paréntesis. Guaraní es una simplificación que tenemos nosotros. Ningún indígena guaraní va a decir yo soy guaraní, va a decir de qué pueblo es realmente. Una familia lingüística. Pero el padre Nóbrega, 50 años antes quiso hacer esto y no le resultó porque hubo la forma en que se hizo esta, vamos a decir, la urbanización fue en época de una peste y murieron muchísima gente, entonces no resultó esto. 50 años después, y por otro lado, pues vendrá esta fundación que vendrá por el lado de Asunción. Si no tienes más preguntas, Gustavo, voy a leer ya alguna que hay en el chat. Sí, luego. Muy bien. Bueno, pues Carlos, pues te saludan, te dicen Leonardo Martínez, por ejemplo, desde Uruguay, te dice saludos, don Carlos, qué lindo escucharlo. Nuestra amiga Gloria Molas te da también las gracias, brillante ponencia, saludos cordiales desde Encarnación. Rocío Jazmín también te saluda, te da las gracias, muy interesante la ponencia. Y tenemos aquí una pregunta de Carolina Martín que nos escribe, ¿cuál es el libro? Yo creo que es que te has referido antes a un libro, pero no quedó claro cuál era, pero tampoco sé, nuestra amiga Carolina. Misiones y sus pueblos guaraníes. Misiones y sus pueblos guaraníes, quien toma apuntes, no me sale lo de ser profesor. Misiones y los pueblos guaraníes es un libro grueso que es lo básico que hay que leer si uno se dedicara en serio a este tema. Ese libro está agotado, pero Misiones y sus pueblos guaraníes está, le podemos poner el link inclusive, después compartir en el grupo. La UNESCO, por la importancia de ese libro, lo ha digitalizado, se encuentra en una edición preciosa y gratuita online. Pues estupendo. Luego en el grupo que tenemos de WhatsApp lo ponemos para que lo puedan descargar tanto los que están ahora en la sala como los que van a ver este vídeo más adelante. Bueno, Richard Santa Cruz, además de felicitarte, también efusivamente te hace una consulta y nos dice así: ¿se puede catalogar el sistema de gobierno en las misiones como una democracia dentro de una teocracia o una mezcla de ambos? Bueno, eso ya lo hemos comentado un poco, pero por si quieres añadir algo más. Sí, llamarle democracia a algo que pasaba en el siglo XVI o XVII sería ponernos unos anteojos para ver cómo nosotros queremos ver ese evento. Pero sí, lo de teocracia, yo creo que el Imperio Español era católico. Por lo tanto, no solo en las misiones jesuíticas, la gente quiere decir como, bueno, las misiones jesuíticas se usó la religión, no, es que la religión era transversal a todo. El catolicismo es, así como los rusos, hoy ser ruso es ser ortodoxo, ser iraní era, hoy día es ser chiita, y más o menos así es lo que se esperaba de la sociedad de la época. Entonces, la teocracia no era solo dentro, si queremos catalogarla así, no era solo dentro de las misiones, sino todo el imperio, ¿verdad? El rey estaba ahí por una decisión de Dios, etcétera, etcétera.
pero sí hay un antecedente de un ejercicio democrático. Y le voy a contar una cosa que para mí es espectacular. Entonces le voy a responder a esta persona que hizo esta consulta. Cuando se funda en 1609 la primera reducción, que es San Ignacio, el que va a ir a traer a los jesuitas se llama Cacique Arapizandú, que tiene un nombre muy bello, que significa que escucha las voces del universo. Él va, lo trae, hace todo, instala la ciudad, prácticamente el fundador de la ciudad. ¿Qué se hace en el primer año siguiente? Meses después, un mes después, se reúne la asamblea y tiene que elegir autoridad. Se tienen que elegir la primera elección en San Ignacio, la primera elección de las religiones jesuíticas. Y están transcritos los discursos. Y el gran cacique Arapizandú, el que trajo todo, perdió en la votación. Entonces, quiere decir que aparte de ese ejercicio como democrático, bueno, es medio herético llamarlo con ese nombre, pero sí ese ejercicio de la elección de las autoridades es posible porque es muy probable que los guaraníes ya tenían esa tradición de elegir al más fuerte, al más inteligente, a aquel que tendría que presidir el gobierno y los destinos de una taba, de un pueblo. Pero existe ese hecho anecdótico de la primera elección. En la primera elección de San Ignacio, el que fue el fundador pierde la elección. Seguramente no le haría mucha gracia, pero bueno, pero era una elección democrática. Es verdad que la democracia, me ha gustado cuando has dicho, Carlos, que efectivamente la democracia pues, se cree que surge con los griegos, ¿no? La democracia con Pericles, la democracia de Pericles, hace 2000 y pico años. Pero bueno, sí es una especie de democracia traer ese acervo cultural, esa historia grecolatino que se implantó en América, ¿no? Gracias a todos los estudiosos de la Escuela de Salamanca. Tenemos otra pregunta de nuestro queridísimo amigo Esteban Bedoya. Dice, la cosmogonía guaraní, el Aibu Rapitá, no sé si lo he dicho bien, le fue revelada a León Cadogan en el siglo XX. ¿Hay algún antecedente sobre el tema en las misiones jesuitas? Hay antecedentes de los cantos, no podemos afirmar que eran los Buda, porque dentro de todo ese mundo guaraní, el mundo guaraní es desde Ecuador hasta acá. O sea, yo a veces me siento maravillado cuando veo un documental de los arawak, por ejemplo, en Ecuador, y puedo entender lo que dicen. Claro, la misma familia lingüística mía, en guaraní. Entonces, el Agura Putá, el origen del mundo a través de la palabra, le es revelado a Cadogan, pero es de los Buda. Ahí existen varios pueblos guaraníes y cada pueblo tiene su creación del mundo. Para mí la más bella de todas es la Urapitá. Tendríamos que hacer un episodio especial sobre la Urapitá y ese estudio comparativo con el Evangelio de Juan, que es maravilloso. Eso es algo alucinante. Pero bueno, vamos a dejarlo como una propuesta para la próxima serie, para los próximos episodios. Esteban, ¿existen los antecedentes de los escritos que dicen que los guaraníes se reunían a cantar y el Agurapitá se canta? O sea, el Agurapitá está indicado para ser conservado por el chamán. El chamán se va a llamar un Opigua o un Uiraiya. Y esa persona es una persona a la que se le pues fue destinada a hacer a esa función por ciertos signos, etcétera. Por ejemplo, un Uiraiya que está en San Cosme y Damián en este momento es alguien que cuando él nació había un movimiento de gente que vino de Brasil, es como una especie de reencarnado que, bueno, está destinado a hacer lo que tiene que hacer. Los chamanes, el verdadero chamanismo, ese que viene allá del norte de Rusia, de los tungúes y otros, son técnicos, por decir así, en algo que se llama éxtasis, es comunicarse con el más allá. Y el verdadero chamanismo se hace conexión con el otro lado, por decirlo así, por emisiones de baja frecuencia, que no quiero hacerlo acá, pues
no porque lo sepa hacer, sino porque no lo sé hacer, justamente, que son esas voces de bajo profundo y caen en trance o por tambor. Entonces, esas descripciones se ajustan muy bien a los relatos de los jesuitas, que lo veían como una práctica no muy ortodoxa, por decirlo así, como algo medio satánico, satánico realmente, porque no entendían qué es lo que estaba pasando. Entonces, el Aura Pitaka es un texto bellísimo, tiene una parte canónica, que es la parte que se aprende de memoria, y luego la otra parte, que es la que uno cae en inspiración y cada uno va agregando su parte. Y nuestro artista, gran artista misionero que es Coqui Ruiz, en una conversación con un Uraía también, le dice, explícame qué es lo que dice acá. Y le dijo una frase tan hermosa que le dice, no es lo que dice ahí lo que es importante, lo que entendés es lo importante, le dice. Bueno, esa fue una transcripción que hizo un policía que se llamaba, el oficial segundo de policía, que se llamaba León Cadoan, que es el gran antropólogo paraguayo. Es increíble porque en Paraguay grandes personas como Agustín Pío Barrios pues pasaron por la policía, José Asunción Flores, grandes músicos, el padre de la antropología paraguaya, bueno, en algún momento fueron o tuvieron que ver con la policía. También el que suscribe acá. Entonces, bueno, un poco. Qué interesante, Carlos. La verdad es que sí que da este tema que estabas tocando ahora da para otra ponencia de 1 hora entera de duración. Yo creo que tendríamos que invitar a los que están, ¿verdad? Y yo les cuento un poco, yo creo que terminando un poco este ciclo, cómo se dio esto. Nosotros hicimos los 10 temas y bueno, decíamos, si hacemos 10 temas, la gente no va a seguir 10 temas. Es muy atarse, psicológicamente tener 10 viernes destinados a algo es un poco pesado. Entonces, elegimos 4 temas y también para dar esa internacionalización vamos a decir, las ponencias. Pero luego creo que vamos a proponer otra serie y en esa serie pues propongo justamente el Augura Ptah y vamos a decir la belleza de ese texto mítico. O sea, los mayas tienen el Popol Vuh y bueno, nosotros tenemos el Augura Ptah. Pues seguramente que todos aprobaremos esa propuesta que nos dices, Carlos. Bueno, te sigo leyendo, te siguen dando felicitaciones. Olga Ortiz te dice excelente presentación, profesor Carlos, muy interesante. Leonardo Martínez nos deja su teléfono y correo para que le enviemos eso que quería, el libro ese, bueno, la dirección, y para que le metamos al chat que tenemos. Richard te da las gracias por responder su pregunta. Marina también dice muchísimas gracias por tanto saber y tanta generosidad al compartir. Y se incorpora Patricio Lons, nuestro amigo desde Argentina, y nos saluda a todos. Estaba leyendo los mensajes. Pues buenas noches, Patricio. Bueno, yo no sé si ya hemos llegado a la hora que más o menos solemos hacer. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, pues voy a ir haciendo yo otra y ya para ir finalizando. Fíjate que has dicho, Carlos, que las misiones, las reducciones jesuíticas sufrieron hasta 17 invasiones de bandeirantes. 13. 17. 13. Ah, 13, lo apunté mal entonces. 13 invasiones de bandeirantes, me parece una cosa terrible. Claro, por mucha autoridad que hubiera o por mucha milicia, bueno, es que realmente no había y por eso es por lo que no, que has comentado que el propio emperador, el propio rey de España dice, señores guaraníes, caciques, están ustedes autorizados para portar armas y defenderse pues de estos, vamos a decir, bueno, pues asaltadores de caminos prácticamente, ¿no? Bandoleros, que se dice. No sé, es una cosa No, increíble. es interesante porque se va a enfrentarse a los bandeirantes en una batalla que se llama el Bororé, el Waterloo misionero, por decirlo así. Hay una batalla muy famosa, un arroyo, y hay una batalla, se considera un poco la primera batalla naval de Sudamérica, en la que
se vence definitivamente a los bandeirantes. Yo me hago responsable de lo que digo. Creo que Paraguay no existiría si no hubiera existido ese ejército misionero que defendió esa frontera. Fueron definitivamente derrotados, fueron acorralados en una isla y durante 3 días se rindieron esta gente, pero no le dejaron rendirse. Se lo aplicaron lo de el único bandeirante bueno es el bandeirante muerto prácticamente, o sea, los exterminaron. Y a partir de ahí se acabó todo intento de avance bandeirante en la batalla del Bororé, el 1 de marzo, una fecha que se recuerda, y son cosas muy emocionantes para nosotros porque nos juntamos con los argentinos y con los brasileros y de repente estamos celebrando algo juntos que tuvimos y que hicimos en ese lugar. El lugar, lo que sigue seguramente va a ser más, no difícil, no tienen problemas ellos, pero en el caso de los brasileños del sur, que fueron parte del Imperio Español, entonces ellos, por ese caso que Brasil es un continente y dicen más tolerantes, no tienen una especie de historia oficial que llevan a rajatabla, distintas visiones de la historia, es que un indígena guaraní que se llama José Sepeti Arayú, que sería por Napoleón misionero, hay cómics, hay películas, hay cosas sobre él. Él está declarado en el Panteón Nacional de los Héroes en Brasilia como héroe nacional misionero. Y él luchó contra los bandeirantes, luchó contra los portugueses, y sin embargo, bueno, está reconocido ahí. Creo que es un gesto muy grande. Entonces hay muchísimas cosas, una cultura muy rica que no solo tiene la parte de arquitectura, vamos a decir, no era solamente, me distraje porque estuve leyendo un mensaje ahí que me interesaba sobre que no era tan sencilla la cuestión de los bandeirantes. Bueno, siempre miramos las cosas de nuestro punto de vista. Para nosotros los bandeirantes es muy malo, muy todo eso, pero cuando vamos a San Pablo vemos que los bandeirantes son los héroes. Tienen un monumento que lleva como 150 metros, algo así, y con un museo, con todas esas cosas, son los héroes de allá. Entonces tenemos que ver siempre las distintas opciones. Algún día tendríamos que hablar también de este ejercicio de la historia. La historia, todos son interpretaciones. Entonces, si lo analizamos fríamente, pues cada uno tiene la visión de lo que ha representado un episodio en el pasado. Sí, lo que leías efectivamente, Carlos, nos lo decía Marina Panciera, que ponía en el chat. El accionar de los bandeirantes era más complejo y riesgoso que si hubieran sido solo asaltantes. Su estructura económica se basaba en el extractivismo y extraer indígenas de las misiones era un gran negocio para ellos. Creo que no alcanzaba con enfrentarlos ocasionalmente. Bueno, lo que comentabas de que sería para otra charla hablar del tema de los bandeirantes y también habría distintos tipos de grupos y en fin. Bueno, tenemos a nuestro recién llegado Patricio Lons desde Argentina que tiene levantada la mano, así que le vamos a dar la palabra Sí, ahora sí. por si quiere aportar algo. Buenas noches, Patricio. ¿Qué tal, Alberto? Una sola pregunta al profesor Bedoya. La batalla en Bororé, ¿es la que se personifica, es la que se muestra en la película La Misión? Bueno, yo sigo mirando la misión y quiero saber qué parte de qué quisieron representar. Sí, con los cañones de Tacuara y cosas así. Hay una cuestión que yo creo que la misión como película ha colaborado muchísimo para posicionarnos, emocionarnos y todo eso. Pero se ha tratado como el indio guaraní de las misiones con taparrabos y una flechita y una plumita y el pobrecito. Entonces, cuando vemos los inventarios de armas, los inventarios de ropa, los inventarios de lo que era realmente los guaraníes, es totalmente distinto. Es una sociedad sofisticada, una sociedad muy educada y con armas
de guerra, ¿verdad? Que no estaban hechas de tacuara justamente, pero por eso, la película La Misión es un poco, bueno, yo creo que ya en la primera sesión que tuvimos, fue algo interesante, entre muchas cosas, que para tener una idea, en la época que se hizo la película La Misión, pidieron al maestro Salam también que le aportara datos sobre la música para musicalizar la película, y no existían. O sea, en el proceso que se hizo la película se descubrieron las partituras. Entonces, cuando se filmó La Misión, pues los datos no estaban vamos a decir, no estaban en posesión de todos los datos que tenemos ahora. Yo creo sí, que me viene la imagen del arroyo y el cañoncito como de madera encajada así. Sí, es esa. Sí, yo estuve siendo muy chico en las misiones jesuíticas ahí, en la provincia de Misiones. Y claro, cuando uno ve toda esa obra arquitectónica fantástica, que bueno, lamentablemente se han volado los techos, no han sobrevivido como estructuras al ser abandonadas. Y luego, claro, me acuerdo cuando vi la película La Misión, que la vi hace como 40 años, notás que hay una disonancia entre lo que muestra la película y lo que eran las misiones, ¿no es cierto? Pero siempre me quedé pensando si ese combate que se muestra ahí era el combate en Bororé. Acá la pregunta que hacen ahí es muy interesante. Los inventarios, ¿dónde se pueden leer? Yo creo que es el CEN online. Voy a buscar en mis archivos. Yo tengo una versión que imprimí, fotocopié de algún lado, pero los inventarios en la época de hay libros, existen libros que son libros de contabilidad. Es muy simpático porque el libro de fe de bautismo que conservamos acá en el museo, al mirar la tapa vemos que le hicieron un arreglo ahí y era con una hoja una hoja de contabilidad. Pero el inventario, hay un inventario en el momento de la expulsión. Yo creo que buscando ahí en internet, dando algunos datos, se puede encontrar. Recuerdo, hay datos interesantísimos. Por ejemplo, Santiago, que está acá cerca, inicia su inventario diciendo: deben al pueblo de Santiago, el rey, tanta cantidad de dinero. Había un préstamo que se hizo y cosas por el estilo. Entonces uno ve un montón de cosas diarias que... Sí, que reflejan cómo era la vida cotidiana. El libro de Blas Garay, ¿te resulta bueno? El libro de Blas Garay. Sí, el diplomático paraguayo que él escribe. Sí. Él escribe de una manera ideológica, por eso hay una leyenda negra, pero también hay una leyenda rosa, las dos son extremas. Entonces, pero para mí lo que sí me sirve mucho de Blas Garay es que lo cita, hace citaciones, hace bibliografía, entonces uno puede ir corroborando y ir leyendo Pero documentos Blas Garay no extensos. cae en leyenda rosa, de hecho hace alguna crítica. No, él es la leyenda negra para nosotros, es la leyenda negra para la reducción jesuítica, el comunismo en el Paraguay o algo, de las misiones jesuíticas, algo así Sí, se pero llama el libro. digamos, él defiende a España. Lo que pasa es que dice que en algún momento, él dice que en un momento determinado la compañía de Jesús había caído en una decadencia moral, que en realidad eso es un tema que se ha discutido bastante por varios historiadores que no son leyendas negristas. Algo siempre raro hubo detrás de la compañía, ¿no? Pero quería saber No, si, yo me llamo si el la autor te leyenda retrata. negra para las misiones, no la leyenda negra española, ¿eh? Claro. La leyenda negra misionera, los jesuitas fueron unos explotadores que le esclavizaron a los pobres indios y le quitaron su cultura, etcétera, etcétera. Eran los malos malísimos, y esa actitud la tiene Blas Garay en cuanto a los malos malísimos, defendiendo a España, defendiendo esto, defendiendo la madre patria, etcétera, etcétera, pero tiene su postura así. Es un pensamiento muy difundido también en esa época. Yo creo que inclusive las 2 décadas anteriores, todavía existía esa forma de pensar un poquitito. Eso va cambiando en cuanto aparecen nuevos documentos, nuevos datos y una nueva forma de enfocar la historia.
Por eso no se debe hacer, hay una palabra que nunca recuerdo, pero es como proselitismo de la historia. Si no tenemos una historia manipulada, inventada y realizada, es muy difícil librarse de las opiniones que tiene uno. Yo suelo decir que uno cuando difunde, como historiador, cuando difunde historia, pues puede ser cuando una conferencia, una charla, puede ser muy apasionado y lo que uno quiera, pero en el momento de investigar se bajan todos los decibeles y se investiga. Entonces, si Claro. existe y existen los datos que cita Blas Garay, y existen muchas más cosas que él no descubrió, lo hubiera usado, pero es porque son sociedades humanas, ¿verdad? O sea, decir que yo creo que hay gente que se escandaliza porque dice, y había azotes. Claro, había azotes, había crímenes, habían, vamos a decir, entre eso y una pena de muerte, se preferiría un azote, una cárcel, todas esas cosas. Y mucha gente no quiere, vamos a decir, escarbar esta parte de la historia. Y por otro lado, hay gente que lo ve todo, la tendencia, o sea, uno siente, valga la redundancia, siente el sentir de Blas Garay cuando lo lee. No lo demerito, me parece excelente. Y aparte me parece un trabajo de citación muy bueno hecho en la época en que redactó ese libro, en que escribió ese libro. Nos Te decía agradezco Esteban mucho. que Mario Velázquez solicitaba la palabra, pero yo creo que Mario no le veo ahora en la sala con la mano levantada. Bueno, si me está escuchando y quiere participar, pues que intervenga. Bueno, pues si Patricio no quiere decir nada más, Esteban no quiere comentar algo, entonces le daré la palabra a nuestro queridísimo amigo Gustavo, director del IPES, para que finalice la charla de esta noche. Gustavo, tiene usted la última palabra. Es un momento emocionalmente muy interesante. Estamos terminando hoy nuestro segundo ciclo, que lo habíamos empezado con introducción a la hispanidad, con docentes de primer nivel de España hacia Paraguay. Y tomamos también el recaudo de que podamos entregar desde Paraguay informaciones también a nuestros amigos españoles y a nosotros mismos, ¿verdad? Saludo al doctor Lons, que esté presente con nosotros. Es una persona excepcionalmente valiosa, lo suelo ver en comentarios dentro del protocolo de Santa Pola. Les comento que vamos a realizar en el transcurso de la próxima semana una reunión entre los componentes de este equipo, Amigos de la Hispanidad, Católica de San Ignacio Guazú, Universidad Nacional de Misiones, el Instituto Paraguayo de Estudios Sociales, para realizar una evaluación, posteriormente también entregar un informativo a todos los participantes y unir ya a los dos grupos, al grupo el grupo de Introducción a la Hispanidad y este equipo que trabajó desde San Ignacio Guazú. Entonces vamos a tener un solo componente, un solo equipo y ya van a recibir, además de una serie de instructivos, también el programa que nos resta realizar hasta fin de año. En este recorrido sobre las misiones jesuíticas, realmente es apasionante y tan bello porque los expositores que nuestro común amigo Carlos Bedoya seleccionó fueron de primera, gente que conoce el tema, gente que sabe el tema y bueno, aquí hemos notado recientemente todo lo que Carlos puede aportar, aportó y seguramente seguirá aportando. De mi parte, como director ejecutivo del Instituto Paraguayo de Estudios Sociales, solamente me resta agradecer muy especialmente a Alberto Abascal, con quien hemos trabado una amistad en tan poco tiempo y hemos hecho cosas antes de firmar un convenio. Normalmente el convenio se firma, nosotros lo hicimos al revés. Hicimos todo un curso sobre introducción a la hispanidad y luego en algún momento firmamos este convenio.
Así que eso habla de que hay una inquietud muy grande en continuar con todo esto. A los participantes, ¿qué decirle? Agradecerles el apoyo, el seguir con nosotros, el acompañarnos y queremos también incitarles a ellos a que nos propongan ideas nuevas, proyectos, propuestas para poder ir canalizando a través de todas estas instituciones. Carlos, de mi parte, agradezco el compartir tus conocimientos con nosotros, una muy bella conferencia. Y Alberto, tú que nos das todo en el sentido técnico, en el sentido de coordinar todo este equipo, es tan lindo ya que ver que el protocolo Santa Pola cruzó nuestro mar y ya está ya instalado también en nuestra querida América. Saludos, agradecimientos y esto continúa. Vamos por más saludos. Yo quería agregar algo. Bueno, primero le saludo a Jazmín Guaiburu, que nos saluda desde Curitiba, Brasil. Quería comentar, ¿verdad?, para los participantes que, bueno, Alberto, que está llevando la parte técnica, la parte estadística, la parte de asistencia, todo esto, y les estaremos haciendo llegar a sus correos la certificación de haber compartido este curso con nosotros desde el Departamento de Investigación de la Universidad Católica, del IPES, de Amigos de la Hispanidad. Entonces, para tener un certificado también, es un recuerdo, por decirlo así, de esta experiencia que luego la vamos a ir vamos a irla sumando. La idea es que el día de mañana se puedan hacer unas cosas más extensas sobre estos puntos que ahora lo tratamos más someramente. Y bueno, un placer haber compartido con todos los que asistieron hoy. Pues muchas gracias. Alberto, Perdón, Carlos, Alberto, que habías acabado. Alberto, como regalo de Navidad te estaremos llegando tu ticket aéreo para que el año que viene pueda estar con nosotros y hacer este recorrido de los 30 pueblos. Al doctor Long está tan cerca que lo vamos a traer en un vehículo desde Buenos Aires a Asunción y juntarnos aquí y compartir todas estas lindas experiencias. Eso sería maravilloso. Perdón, Alberto, quiero aclarar algo. Bueno, no soy doctor, pero gracias. No tengo ese pecado todavía, pero quiero agradecerle mucho porque además el Paraguay, hay que recordar y hacerle nuestro homenaje, que en las invasiones inglesas, que Buenos Aires fue rescatada con tropa de Montevideo, pero la tropa paraguaya llegó poco tiempo después y se quedó para resistir la segunda invasión. Y Asunción, junto con Santiago del Estero, son madres de ciudades aquí en la cuenca del Plata y la cuenca del Paraná. En Santiago del Estero, recordemos que Felipe II donó una copia de la Santa Síndone, de la Sábana Santa. Pero la ciudad que funda Buenos Aires es la ciudad de Asunción. El mismo Jorge Luis Borges descendía de Irala y otros personajes que en su momento construyeron Asunción. Y además, en la Guerra de Malvinas, cuando los ingleses quisieron corromper a los paraguayos para que los ayudasen a ellos a traducir las órdenes que muchos soldados nuestros se dan en guaraní para evitar justamente que la entiendan los ingleses, Paraguay dijo que estaba del lado nuestro. Así que viva el Paraguay y ojalá sí, Dios me permita visitarlo y que organicemos una conferencia porque hay un grupo de jóvenes universitarios paraguayos, hay una unidad, una asociación patriótica universitaria que está formando gente muy capaz. Hay unos jóvenes paraguayos intelectuales que tienen un muy buen criterio para entender la hispanidad y para entender lo que somos. Y además, el Paraguay se ha parado de mano frente a la dictadura, la tiranía de la Agenda 2030. Así que vaya todo mi cariño y mi afecto a los hermanos compatriotas del Paraguay. Gracias. Muchas gracias. En nombre Muchas de gracias. los... Qué bonitas palabras, Bueno. Patricio. Pues voy a seguir lo que has dicho y voy a decir también viva el Paraguay y viva la Argentina. Y viva España. Viva España.
Bueno, Bueno, pues bueno, veo que todos nuestros... Alberto, Dime, Gustavo. Alberto, un homenaje también para ti. Ya estás en el mañana, ya estás en el futuro. Así que espero que tengas un buen descanso y un buen fin de semana. Muchísimas gracias. No voy a alargar más ya esta cita porque solamente os quiero decir que los sentimientos son mutuos. Esos sentimientos que habéis expresado los tres que habéis hablado, Patricio y Gustavo y Carlos, pues son mutuos y yo también los siento desde aquí, desde la madre patria hacia allá, hacia la Argentina, hacia Paraguay, hacia Brasil, hacia todas las naciones que hoy están con nosotros en la sala. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo curso, que les prometo que habrá más, muchos más.